reencontrar. Espero que se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien pues absolutamente en todo. Ya el día de hoy estamos dando inicio a lo que es este tercer y último bimestre para ustedes de este primer año de secundaria. Entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna justificación y sobre todo ningún pretexto como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Ya saben, cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, por favor, los estoy escuchando. Estoy apta para poder absolver esas dudas. Y si las dudas se presentan en casa, por ahí, requieran ayuda, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros les brindamos el apoyo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase, a nuestro tema programado del día de hoy. Por favor, me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. No se me duerman, ¿ah? ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, Miss. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca de lo que es la divisibilidad. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es este tema de la divisibilidad quiere decir cuando un número es divisible entre otro. Cuando un número se puede dividir entre otro número de manera exacta. Ojo, de manera exacta. Si a mí me ponen por decir, me dicen hallar los divisores de 6. Entonces yo digo, 6, ¿entre qué número se puede dividir? Al 6 se puede dividir entre el número 1, ¿verdad? 6 entre 1 me da 6. Al 6 lo puedo dividir entre 2. ¿Por qué? Porque 6 entre 2 me da 3. Al 6 lo puedo dividir entre 3. ¿Por qué? Porque 6 entre 3 me da 2. Y también al 6 lo puedo dividir entre el 6 mismo. 6 entre 6 me da 1. Entonces, si a mí me preguntan los divisores de 6, yo digo son el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. ¿Por qué? Porque 6 dividido entre cada uno de estos números me da un resultado, pues, exacto, ¿cierto? A 6 no lo puedo dividir entre 5, a 6 no lo puedo dividir entre 4, porque no voy a tener un resultado exacto. Pero si yo divido entre 1, entre 2, entre 3 y entre el mismo 6, vamos a tener de resultados cantidades exactas. Pero cuando es un número pequeño, es fácil de poder reconocer. Imagínense si a mí me dieran y me dicen 1237. ¿Cuáles son los divisores de 1237? Ya es un número grande, ¿verdad? Difícil. Entre 1 sí se puede dividir. Entre 2, no sé, tendría que probar. Entre 3 tendría que probar. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estudiar lo que son los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Estos son reglas que nos van a ayudar a determinar, a conocer rápidamente si un número se puede dividir entre el número que yo quiero. Entonces, los criterios de divisibilidad son reglas que nos determinan cuando un número es divisible por otro, sin hacer la división, teniendo en cuenta, ojo, que el residuo sea 0, que la división sea exacta, que me dé un resultado exacto. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 criterios de divisibilidad, que creo que son los más importantes, porque lo demás lo podemos hallar, lo podemos conocer ya nosotros juntando estos criterios que tenemos acá. Por decir, cuando un número es divisible entre 2, esto es al ojo, ¿ah? Imagínense si a mí me dan y me dicen 438, ¿se podrá dividir entre 2, sí o no? Entonces, criterios de divisibilidad me dice, para que un número se pueda dividir entre 2,
solamente fíjate en su última cifra. Solamente en su última cifra. Lo demás no importa. Solamente su última cifra. Si esta última cifra es 0, es 2, es 4, es 6 y es 8, ese número se puede dividir entre 2. Entonces 438 termina en 8. Por lo tanto, yo directamente digo, sí, este número se puede dividir entre 2. ¿Qué pasa si a mí me dan y me dicen 1325 se podrá dividir entre 2? Yo solamente me fijo en la última cifra, es 5. No, no se puede dividir entre 2. Y como dicen, al ojo, yo conozco si ese número se puede o no se puede dividir entre 2. Para que se pueda dividir entre 2, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Nada más. Si termina en otro número, no se puede dividir entre 2. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 3? Imagínense si a mí me dan y me dicen 136, ¿se podrá dividir entre 3? Criterios de divisibilidad me dicen, súmalo los números, súmalo. 1 más 3 más 6. ¿Cuánto será la suma? 1 más 3 es 4. 4 más 6, la suma es 10. Si este resultado es un múltiplo de 3, es decir, si 3 multiplicado por algún número te da este resultado, sí se puede dividir. Pero si no te cumple, no te da, no se puede dividir. Entonces yo digo, 3 multiplicado por algún número me da 10. No, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, se pasó. No, por lo tanto, este número no se puede dividir entre 3. Pero ¿qué pasaría si a mí me dicen... Me dicen 255. ¿Se podrá dividir entre 3? Ah, ya. Entonces yo lo sumo. 2 más 5 más 5. 2 más 5 es 7. 7 más 5 es 12. ¿12 es un múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 4 me da 12. Entonces, 255 sí se puede dividir entre 3. Fíjense cómo criterios de divisibilidad me ayuda a reconocer rápidamente, fácilmente, si un número se puede o no se puede dividir. Hasta el momento, entre 2 y entre 3. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Cuándo se dice que un número se puede dividir entre 4? Ustedes saben que el 2, el 4 y el 8 son familia. Son familia. Entonces, entre 2 dijimos cuando termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Entre 3 teníamos que sumar la suma de sus cifras. Si esto resulta un múltiplo de 3, sí se puede. ¿Y cuándo será entre 4? Para que un número se pueda dividir entre 4, sus dos últimas cifras, si a mí me dicen 1326 por decir, solamente me fijo en las dos últimas cifras. Si estas dos últimas cifras son 0, 0 o son múltiplo de 4, es decir, 4 por algún número que me dé ese resultado de las dos últimas cifras, sí se puede dividir. Caso contrario, no se puede dividir. Entonces, si a mí me dicen 1326 se podrá dividir entre 4, yo digo, a ver, de los ceros queda descartado porque no termina en ceros. 4 multiplicado por algún número me da 26, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28. No me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir. Pero imagínense si a mí me dan y me dicen este número, 43,298. Uy, sus dos últimas cifras, entonces solamente me fijo en el 98. 98 todavía es un número grande. 4 por cuánto me da 98. Entonces tendría que buscar también. Para eso tenemos una regla práctica. Regla práctica quiere decir que nosotros lo podemos trabajar y poder reducir ese número 98 a un número más pequeño. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
Lo vamos a enumerar así, el 1 y el 2. Ojo, la enumeración es eso, ¿ah? El 1 y el 2, encima de cada número, porque nos dijeron los dos últimos números. Entonces, 1 y 2. ¿Para qué los he enumerado? Lo voy a multiplicar el número de arriba por el numerito de abajo. 2 por 9, 18. Y lo voy a sumar. Más 1 por 8 es 8. 18 más 8 es 26. Y ese número 98 lo he reducido, lo he bajado a 26. Y 26 es más fácil de conocer. 4 multiplicado por algún número me da 26. No, por lo tanto este número no se puede dividir. No se puede dividir. Imagínense si a mí me dan ahora, me dicen 12,448. ¿Será divisible entre 4? Uy, 48. 4 por algún número me da 48. Por ahí me equivoco la tabla. Entonces pongo el 1 y el 2. Lo multiplico. 2 por 4 es 8. Más 1 por 8 es 8. 8 más 8, 16. Fíjense de 48 cómo lo he reducido a 16. Y ahora digo, ¿4 por algún número me da 16? Claro que sí. 4 por 4, 16. Por lo tanto, este número de 12,448 sí se puede dividir entre 4. Sí se puede dividir entre 4. Porque si yo no supiera criterios, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer la división para poder comprobar si se puede o no se puede dividir. Y es más trabajoso, me puedo equivocar. Pero yo que conociendo criterios es una forma más directa. Entonces, para que un número se pueda dividir entre 4, sus dos últimas cifras tienen que ser 0 o múltiplo de 4. Pero, ¿qué pasa si sus dos últimas cifras son números altos? Ah, regla práctica, 1 y 2. Multiplico y reduzco mi número. Y es más fácil de poder conocer si se puede o no se puede dividir. Porque ese resultado pequeño que he obtenido tiene que ser un múltiplo de 4. 4 multiplicado por algún número me tiene que dar. Si cumple, sí se puede. Si no cumple, no se puede dividir. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Para que un número sea divisible entre 5 es aún más fácil. Solamente mi número tiene que terminar en 0 o en 5. En 0 o en 5. Imagínense que nosotros estemos y me dicen 1826 se podrá dividir entre 5, me dicen por ahí. Entonces, si yo no supiera criterios de divisibilidad, yo tendría que probar todavía. Pero criterios me dicen, no, para que un número se pueda dividir entre 5, solamente fíjate su última cifra. Tiene que ser 0 o tiene que ser 5. Si no es 0 y no es 5, ese número no se puede dividir. Y en este caso es 6. Por lo tanto, 1826 no se puede dividir entre 5. Si por ahí me dicen 14,530 se podrá dividir entre 5. Ah, su última cifra es 0. Por lo tanto, este número sí se puede dividir entre 5. Entonces, para eso me ayuda criterios, a conocer rápidamente cuándo un número se puede o no se puede dividir. Vamos con la siguiente. Criterios de divisibilidad entre el 6. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Un número es divisible entre 6 cuando cumple la divisibilidad entre 2 y cumple la divisibilidad entre 3. ¿Qué quiere decir? Que mi número debe terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Y lo otro, que la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Pero ¿qué pasa si cumple uno solo? No. Criterios dicen, para que sea divisible entre 6, tiene que cumplir las dos. ¿Qué pasa si a mí me dicen un ejemplo? Por ejemplo, 2, 4 y me dan el 6.
246. Me dicen, ¿será divisible entre 6? ¿Verdadero o falso? ¿Se podrá dividir este número entre 6? ¡Rapidito! Ah, ya. En primer lugar, voy a comprobar la divisibilidad del 2. Este número termina en 6. Sí se puede dividir entre 2. Ahora, voy a comprobar la divisibilidad entre 3. 2 más 4 más 6. 2 más 4 es 6, 6 más 6, 12. 12 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 4 me da 12. Este número sí se puede dividir entre 6. Cumple la del 2 y cumple la del 3. Por lo tanto, se puede dividir entre 6. Entonces, para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir las dos divisibilidades, la del 2 y también la del 3. Por ahí, ¿qué pasa si cumple uno solo? No se puede dividir. Tiene que cumplir las dos divisibilidades, la del 2 y también la del 3. ¿Estamos? Muy bien. Disculpe, voy a salir a la clase, tuve un imprevisto urgente. Ya, no hay problema, no hay problema. Muy bien, siguiente. Divisibilidad entre el 7. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 7? Acá me dice si la diferencia entre el número que queda y el doble de la unidad de a 0 o múltiplo de 7. Imagínense si yo tengo el número, por decir, 732. Me dicen, ¿este número se podrá dividir entre 7, sí o no? Acá me dicen diferencia, resta. Entre el número que queda en el doble de la unidad sería 4. Menos, no, eso está muy confuso. Regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Para que tú sepas cuándo un número es divisible entre 7, enuméralo. 1, 3, 2. Ojo, eso es el orden, ¿ah? Empezando de derecha a izquierda. 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Y qué pasa si tengo más números? Menos 1, menos 3, menos 2. Más números, nuevamente, 1, 3, 2. Eso es la secuencia. 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. Si es que tengo más números. Pero en este caso solamente tenemos 1, el 3 y el 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar. 2 por 7, 14. Más 3 por 3, 9. Más 1 por 2, 2. 9 más 2 es 11. 14 más 11, esto es 25. 25. Y esto es más fácil. Es un número más pequeño. Yo digo, 25 es múltiplo de 7. 7 multiplicado por algún número me da 25. 7 por 3, 21. 7 por 4 es 28. No, no me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 7. No se puede dividir entre 7. Regla práctica 1, 3, 2. No es 1, 2, 3. Eso no es la regla. Es 1, 3, 2. Empezando siempre de derecha a izquierda. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen un número más grande. Supongamos que tengo 72.436. 31 lo voy a poner. ¿Se podrá dividir entre 7? ¡Wow! Si yo lo quiero trabajar así, tendría que dividirlo. Voy a perder tiempo. Regla práctica. 1, 3, 2. Uy, tengo más números. Menos 1, menos 3. Y voy a multiplicar. Menos 3 por 7 es menos 21. Menos 1 por 2, 2. Más 2 por 4 es 8. Más 3 por 3 es 9, más 1 por 1 es 1. Menos 21, menos 22, los signos iguales se suman, menos 23. 9 más 1, 10 más 8, 18, más 18. Los signos diferentes siempre se van a restar, 19, 20, 21, 22, 23, 5. Y se pone el signo del número mayor, menos 5. Fíjense a ese número, 72.431, cómo lo he reducido y lo he bajado y hasta menos 5. Y más fácil, menos 5 es múltiplo de 7, no, 7 multiplicado por ningún número me da menos 5. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 7. A eso me ayuda Criterios, a conocer rápidamente cuándo un número se puede
o no se puede dividir. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 8? Entre 8. Se dice que un número es divisible entre 8. Hace ratos les dije, el 2, el 4 y el 8 son familia. Son familia. ¿Por qué? ¿Por qué son familia? Dice, son de la misma mamá. Porque el 2 es 2 a la 1. El 4 es 2 al cuadrado. Y el 8 es 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. 2 elevado al cubo, 3 veces voy a multiplicar el 2, me da 8. Como todos tienen base 2, base 2, base 2, se dice que son familia. Entonces, ¿recuerdan cuando nosotros hemos trabajado del 2? Un número es divisible entre 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Un número es divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 8. Pero si son altos los números, ahí nos vamos por la regla práctica, el 1 y el 2. Ahora, el 8. ¿Cuándo un número es divisible entre 8? Dice cuando sus tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. Pero imagínense si yo tuviera 7,897. Me hablan de sus tres últimas cifras. Sus tres últimas cifras es un número grande, 897. Yo no sé si será múltiplo o no múltiplo de 8, pero es 897, otro trabajo. Entonces, para eso está la regla práctica. ¿Cuál es la regla práctica? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ese es el orden, ¿ah? 1, 2, 4. Y con esto, el 897 lo voy a bajar, voy a reducir ese número. Voy a multiplicar. 4 por 8 es 32. Más 2 por 9 es 18. Más 1 por 7, eso es 7. 8 más 2 es 10, va 1. 3 más 1, 4 y 1, 5. Más 7. 50 más 7, 57. ¿Y quién no va a saber, a conocer este número? 8 multiplicado por algún número me da 57. 8 por 8 es 64. No. 8 por 7, 56. 1 menos. No. Por lo tanto, no se puede dividir. Y conocemos rápidamente. ¿Qué pasa si por ahí me dicen 19.734.928? Será divisible entre 8. ¡Wow! Imagínense este número, ¿ah? Ya estamos con los millones. 19.734.928. Los demás números no me interesan. Para que un número sea divisible entre 8, solamente me fijo en los tres últimos. Lo demás puedo tener billones si es posible. No importa. Los tres últimos números. ¡Wow! Pero los tres últimos números también es grande. 928. Regla práctica. 1, 2, 4. 4 por 9 es 36. Más 2 por 2 es 4. Más 8 por 1 es 8. 36, 37, 38, 39, 40. 40 más 8, 48. 48. 8 multiplicado por algún número te da 48. Fíjense, de 928 lo he bajado a 48. 8 multiplicado por algún número te da 48, sí, 8 por 6. Entonces, este número gigantote de 19.734.928 sí se puede dividir entre 8. Se puede dividir entre 8. ¿Cómo conocemos? Regla práctica. Y a ojos cerrados sí se puede dividir. Divídalo ahora. ¿Cierto? Entonces, eso es la divisibilidad entre el 8. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre el 9? El 3 y el 9 también son familia. El 3 y el 9 son familia. Recordemos que un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. Entre 9 es lo mismo, pero ya no me va a dar un múltiplo de 3, sino me va a dar un múltiplo de 9. Supongamos que yo tengo 9, 369.
Será un múltiplo de 9, me dicen. ¡Wow! De 9. ¿9 por cuánto me dará 369? No, entonces me dice criterios, súmalo. 3 más 6 más 9. 3 más 6, 9 más 9, 18. 18 es múltiplo de 9. 9 multiplicado por algún número te da 18. Sí, 9 por 2, 18. Por lo tanto, 369 sí se puede dividir entre 9. Ojo, con criterios me ayuda a reconocer si se puede o no se puede dividir. No me da respuesta, ¿eh? No me da respuesta. Criterios me ayuda a conocer si ese número se puede o no se puede dividir. A eso me ayuda criterios. Entonces yo llego a la conclusión de que como 3 más 6 es 9, 9 más 9, 18. 18 es un múltiplo de 9, quiere decir que 369 sí se puede dividir entre 9. Y acá, pues a ojos cerrados, si yo quiero saber ya el resultado, yo tendría que dividir ya entre 9. Pero yo ya sé que se puede dividir. 4 por 9, 36 a 36, 0, bajo el 9. 9 por 1, 9 a 9, 0. Por lo tanto, el resultado es 41. Pero yo con criterios he conocido, he sabido que este número sí se puede dividir entre 9. Y haciendo la división, efectivamente, me da un número exacto. A eso me ayuda criterios. Entonces, para que un número sea divisible entre 9, la suma de sus cifras me tiene que dar un múltiplo de 9. Me tiene que dar un múltiplo de 9. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 10? Entre 10. Esto es lo más fácil. Cuando mi número termina en 0. Cuando mi número, su última cifra es 0. ¿Qué pasa si yo estoy por decir, me dicen 12,320? ¿Se podrá dividir entre 10? No me interesan los otros números. Solamente me fijo en el último. Es 0. Sí se puede dividir entre 10. Se puede dividir entre 10. Por ahí me dicen y me dan 32,427,185. ¿Se podrá dividir entre 10? Me fijo en la última cifra. No, esto es 0. Para que sea entre 10 tiene que ser 0. Esto es 5. No, este número no se puede dividir. Me quito el trabajo, me quito el afán de poder estar haciendo toda la operación solamente mirando al ojo. Yo conozco si se puede o no se puede dividir. Vuelvo a repetir, criterios me ayuda a saber si se puede o no se puede dividir, mas no me ayuda a conocer el resultado. Con criterios al ojo yo digo si se puede o no se puede dividir. Si se puede dividir, ya pues yo hago la división. Y si no se puede dividir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, un número es divisible entre 10 solamente cuando termina en 0. No se confundan, un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Pero para que sea divisible entre 10 solamente tiene que terminar en 0, no en 5. Y finalmente tenemos la divisibilidad entre el 11. Criterios de divisibilidad entre el 11. Cuando un número es divisible entre 11, acá dice si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la de los pares es de 0 o múltiplo de 11, dice. Uy, difícil. ¿Qué hablará por ahí? A veces nos quieren confundir las cosas, pero existen reglas prácticas. Fíjense, si a mí me dan, por decir el número, 4,327. ¿Será divisible entre 11? Me dicen, wow. ¿Qué hago yo? Fácil, regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Ponle los signos, me dice, arriba, de derecha a izquierda, empezando por el signo positivo, más, menos, más, menos. Una vez que hayas culminado, me dice criterios, baja cada número con el signo que has puesto. Menos 4, más 3, menos 2, más 7. Más 7. ¿Cierto? Más 7. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora yo quiero trabajarlo primero, los dos que tienen positivos. 7 más 3, esto es 10.
10 tendría menos 4 menos 2. 10 menos 4 es 6. 6 menos 2, esto es 4. Ah, la respuesta es 4. Fíjense de 4.327 cómo lo he reducido a 4. ¿Cómo se ha reducido a 4? Entonces, yo digo, 11 es múltiplo, 11 multiplicado por algún número me da 4. No, 11 por 0 es 0. 11 por 1 es 11, mayor que 4, no me da. Por lo tanto, 4.327 no se puede dividir entre 11. No se puede dividir entre 11. Imagínense si a mí me dieran y me dicen 37.581,6 vamos a poner. 375.816 vamos a ponerle. Será divisible entre 11, me dicen. Entre el 11. Ah, no sé. Uy, mira, imagínense ese número. 375.816. Yo tendría que hacer la operación de la división todavía para saber. Pero no, criterios me dice. Ponle el signo, redúcelo ese número. Más, menos, más, menos, más, menos. Redúcelo, hazlo más chiquito para que se te apoye, para que se te ayude. Menos 3, y ahora bájalo cada número con su signo. Menos 5 más 8 menos 1 más 6. Ahora trabájalo, pues. Si quieres, puedes ir trabajando estos dos, porque los signos diferentes en matemáticas se restan. 7 menos 3, eso es 4, y se pone el signo del número mayor. Lo mismo acá, yo no puedo sumar, ¿ah? 8 más 5, 13, yo no puedo sumar porque el 5 tiene negativo. Los signos diferentes se restan. 8 menos 5, eso es 3, y se pone el signo del mayor, que es 8. Nuevamente acá, yo no puedo decir 1 más 6 es 7, no, porque el 1 es negativo y el 6 es positivo, signos diferentes. Y los signos diferentes se restan y se pone el resultado del signo del número mayor. Ahora, si todo tengo positivo, 4 más 3, 7, 7 más 5, esto es 12. 12, fíjense, de 735.816, ¿cómo lo he reducido a 12? 11 multiplicado por algún número me da 12. ¿12 es múltiplo de 11? No. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. ¿Se pasó? No. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 11. Y eso es criterio. Criterio de divisibilidad me ayuda a reconocer fácilmente si un número se puede o no se puede dividir. Profesora, ¿y cuánto un número es divisible del 12, por decir? Cuando nosotros tenemos números conocidos, por decir me dicen del 12, por ahí me hablan del 14, por ahí me hablan del 50, por decir del 12 yo digo, a ver, 12 es 3 por 4, tiene que cumplir la del 3 y tiene que cumplir la del 4. Me hablan del 20 por decir, 20 es 4 por 5, tiene que cumplir la del 4 y tiene que cumplir la del 5. Por ahí me hablan de 50. 50 es 5 por 10. Tiene que cumplir la del 5 y tiene que cumplir la del 10. Ya voy mezclándolos ya. Ya voy mezclándolos ya. Eso es criterios de divisibilidad. Me ayudan a reconocer rápidamente, fácilmente, cuando un número es o no es divisible. Imagínense si a mí me dicen y me dan 1, hallar el mayor valor de A. El mayor valor de A. Hallar el mayor valor de A. Pero ¿de dónde sale A? A mí me dicen lo siguiente. 42, 30 A. Este número dice tiene que ser divisible entre 2 o tiene que ser múltiplo de Dios. Tiene que ser divisible entre 2. Y nosotros recordemos, para que un número sea divisible entre 2, mi número tiene que terminar, ¿cierto? Mi número tiene que terminar. Los valores de A deben ser 0, debe ser 2, debe ser 4, debe ser 6 o debe ser 8.
Si ese número es 4230, se puede dividir entre 2. Si ese número fuera 4232, se puede dividir entre 2. Si ese número fuera 4234, se puede dividir entre 2. Si fuera 4236, se puede dividir entre 2. Si fuera 4238, se puede dividir entre 2. Entonces, A puede tomar cualquiera de estos valores. Pero a mí acá me dicen el mayor valor de A. El mayor, eso es 8. Por lo tanto, el valor de A en este ejercicio es 8. Respuesta. Conociendo criterios. Imagínense si tengo otro ejercicio, me dicen hallar la suma de valores, hallar la suma de valores de X. ¿Pero qué es X? A mí me dicen que X es X, pero este número dice tiene que ser múltiplo de 5 o divisible entre 5. Tiene que poderse dividir entre 5 este número. Entonces yo digo, bueno, como yo ya estudié criterios me dice, para que un número se pueda dividir entre 5, ojo, acá me están diciendo que este número tiene que ser divisible entre 5. Para que un número sea divisible entre 5, me dice criterios, la última cifra debe ser 0 o debe ser 5. Entonces, si esto fuera 420, se puede dividir entre 5. O si fuera 425, también se puede dividir entre 5. Entonces, X toma dos valores. Puede ser 0 o puede ser 5. Por eso me dice hallar la suma de valores de X. Entonces, yo digo 0 más 5, este valor es 5. La respuesta, 5. Suma de valores, 5. Supongamos que tenemos otro ejercicio y me dicen hallar los valores de X. Los valores de X. ¿Pero qué es X? A mí me dicen que 2x31, este número tiene que ser divisible entre 3. Ese número tiene que dividirse entre 3. Entonces yo digo, como hemos estudiado criterios dice, para que un número sea divisible entre 3, súmalo sus cifras, súmalo. Entonces voy a sumar 2 más X más 3 más 1. Número con número, 2 más 3, 5. 5 más 1 es 6. 6 más X. Ahora sí, este número tiene que ser divisible entre 3. Y yo voy a darle valores. ¿Qué pasa si X vale 0? X puede tomar valores del 0 al 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. X puede tomar cualquiera de estos valores. Cualquiera de estos valores, del 0 al 9. ¿Por qué no puede tomar el 10? Porque el 10 ya es un número juntado el 1 y el 0 de dos cifras. Y no, una letra toma un valor solamente de un número, de una cifra. Entonces vamos a ir descartando. Yo digo, para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras tiene que ser, pues, múltiplo de 3. 6 más 0 es 6. ¿Múltiplo de 3? Sí. 6 más 1 es 7. ¿Múltiplo de 3? No. No es múltiplo de 3. 6 más 2 me da 8. ¿8 es un múltiplo de 3? No. 6 más 3 es 9. ¿9 es un múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 3 me da 9. 6 más 4 me da 10. ¿10 es un múltiplo de 3? No.
6 más 5 es 11. 11 es múltiplo de 3. 3 multiplicado por algún número me da 11. No. 6 más 6 es 12. 12 es múltiplo de 3. 3 por 4 es 12. Sí. 6 más 7 me da 13. 13 es múltiplo de 3. 13, no, porque 3 multiplicado por ningún número me da 13. 6 más 8 es 14. 14 múltiplo de 3, no, porque 3 multiplicado por ningún número me da 14. 6 más 9 es 15. 15 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 5 es 15. Me dicen hallar los valores de X. Por lo tanto, X puede tomar cualquier valor, ya sea el 0, ya sea el 3, ya sea el 6 o ya sea el 9. Con cualquiera de estos valores, ese número va a ser divisible entre 3. Por lo tanto, son los valores que puede tomar X. ¿Sí? Son los valores que puede tomar X. Entonces, eso me ayuda a criterios. Eso me ayuda en criterios. A conocer si un número es o no es divisible entre otro. Y para que sea divisible, si a mí me dicen que ese número tiene que ser divisible, también pues aplicando criterios. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Qué valores puede tomar el valor para que ese número se convierta y sea un número divisible? A eso me ayuda criterios. Imagínense si a mí me dan otro ejercicio, si yo no supiera criterios, me dicen, hallar el valor de M. Hallar M. ¿Pero qué es M? A mí me dicen que 2, acá, a ver, le pongo números. 23M, ojo, este tiene que ser un número, tiene que ser divisible entre 10, me dicen. Tiene que ser divisible entre 10 ese número. Me piden hallar el valor de M. Uy, entonces yo digo, para que un número sea divisible entre 10, recordemos, criterio dice, los demás números no interesan, solamente fíjate en el último. El último número tiene que ser 0. Para que este número sea divisible entre 10, tu última cifra tiene que ser 0. Entonces de acá yo saco que M es igual a 0. Respuesta. Eso es respuesta. ¿Cierto? Eso es respuesta. Pero ¿de dónde saca 0? ¿Por qué 0? Porque criterios dice. Criterios dice, para que un número se pueda dividir entre 10, la última cifra tiene que ser 0. La última cifra debe ser 0. Por acá me piden hallar, por decir otro ejemplo, me dicen hallar los valores de X. Hallar los valores de X. Imagínense que me dan este número y me dicen 25x1. 25x, 25x, nada más. Me dicen que este número tiene que ser divisible entre 6. Divisible entre 6. Criterios dice, para que un número sea divisible entre 6, debe cumplir la divisibilidad entre el 2 y la divisibilidad entre el 3. ¿Y qué es la divisibilidad entre el 2? La divisibilidad entre 2. La divisibilidad entre 2 es cuando termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. En 2, 4, 6, 8. ¿Y cuándo se dice que cumple la divisibilidad entre el 3? Cuando la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer cumplirlas. Este número te dice 250 y tantos, puede ser 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 o 259. Pero ese número tiene que poder dividir entre 6. Entonces digo, lo primero que voy a hacer es cumplir la divisibilidad del 2. X debe ser 0
X debe ser 2, X debe ser 4, X debe ser 6 o X debe ser 8. Cualquiera de esos valores debe ser X. Recién cumple la del 2, ahora cumple la del 3. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 3? Me dice súmalo. 2 más 5 más X. Tiene que ser divisible entre 3. 2 más 5 es 7. 7 más, pero ya conocemos los posibles valores de X. 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces simplemente vamos a ir descartando valores. 7 más 0, 7. Múltiplo de 3, no. 7 más 2, 9. Múltiplo de 3, sí, porque 3 por 3 es 9. 7 más 4, 8, 9, 10, 11. Múltiplo de 3, no. 7 más 6, 7 más 6 es 13. Múltiplo de 3, no. 7 más 8, 8, 9, 15. Múltiplo de 3, sí, porque 3 por 5 me da 15. Me dijeron hallar los valores de X, por lo tanto, X puede tomar el valor de 2 o puede tomar el valor de 8. ¿Qué quiere decir? Que este número puede ser 252 como también puede ser 258. Si a esto lo divido entre 6, se puede. Si a esto lo divido entre 6, también se puede. También se puede. Entonces, eso es criterios de divisibilidad. Eso es criterios de divisibilidad. ¿Sí? Eso es criterios de divisibilidad. Me ayuda a conocer fácilmente, a reconocer fácilmente cuando un número es o no es. Se puede o no se puede dividir entre el otro número. Así al ojo, así al ojo, así al ojo. A eso me ayuda criterios de divisibilidad, a conocer, ojo, a conocer, más no a tener la respuesta. Yo con criterios puedo decir, ese número se puede dividir entre 6. ¿Quieren comprobar entonces? Fíjense, 252 dice, ¿ah? Dice se puede dividir entre 6. A ver, de 2, no, 2 solito no lo puedo separar. 25, 6 por 4 es 24, ¿cierto? A 25 le quedó 1. Bajo el siguiente es 2, 12, 6 por 2, 12, a 12, 0. Se puede dividir. 258 también dice se puede dividir entre 6. Vamos a comprobar. 6 por 4, 24. A 25 le falta 1. Bajo el 8. 6 por 3 me da 18. A 18, 0. Sí se puede dividir. 43. Entonces, criterios me ayuda a eso. A conocer los valores. A saber cuándo un número se puede o no se puede dividir. Directamente. Directamente. Imagínense si a mí me dicen 72.437, 30x, me dicen hallar el valor de x. Hallar x. Hallar x. Me dicen que este número es divisible entre 11. Este número se tiene que dividir entre 11. Me piden hallar el valor de x para eso. Uy, entre 11. Entonces nosotros sabemos, entre 11, regla práctica, ¿cierto? Más, menos, más, menos, más. Yo digo más 7, menos 2, más 4, menos 3, más x. Voy a trabajar acá. 7 menos 2 es 5. 5. Signos diferentes se restan. 4 menos 3 es 1, signo del mayor, más x. 5 más 1 es 6, más x. 6 más x, esto dice tiene que ser divisible entre 11. Se tiene que poder dividir entre 11. Ahora yo le voy a dar valores a x. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Valores de x. Vamos a ir descartando. 6 más 0, 6. Múltiplo de 11, no. 6 más 1, 7, no. 6 más 2, 8. Múltiplo de 11, no. 6 más 3, 9. Múltiplo de 11, no. 6 más 4 es 10. Múltiplo de 11, no.
6 más 5 es 11, múltiplo de 11, sí, porque 11 por 1 es 11, sí me cumple. 6 más 6, 12, múltiplo de 11, no. 6 más 7 es 13, múltiplo de 11, no. 6 más 8 es 14, múltiplo de 11, no. 6 más 9 es 15, múltiplo de 11, no. Me pedían hallar el valor de X. Ese número solamente va a ser divisible entre 11 cuando X vale 5. Entonces mi número tiene que ser 72.435 para que se pueda dividir entre 11. Si va a tomar X otro valor, si el último número va a ser otro número, no se va a poder dividir entre 11. A eso me ayuda Criterios, a conocer cuando un número es o no es divisible entre el número que me están pidiendo. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Dudas, dudas, dudas. Dudas, dudas. Me parece que no, ¿verdad? Cuando dice que el que calla otorga. Si es que su silencio me dice que todo está claro y eso sinceramente me da mucha alegría. Sí, me da mucha alegría. Muy bien, entonces con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Yo simplemente desearles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Ya, Miss, de Chao, igual Miss. manera para ti, Miss. Nos vemos, ya saben, cualquier duda, inconveniencia, cuentan con mi número de celular, que de esa manera también se les brinda el apoyo. Gustosa de poder ayudarlos. Un abrazo, nos vemos.